tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Hoy vengo a hablarte de alineación, de disciplina, pero yo creo que yo no soy la persona más ni disciplinada, ni obediente, ni alineada en el mundo. Pero en el último año hay una persona que me ha venido buscando, que ha querido saber más de mí, que se ha interesado por mí, que me ha estado llamando toda mi vida, que yo hasta el año pasado tuve la voluntad de empezar a seguirlo. Y él empezó a hablar en mí, y empezó a revelarme muchos secretos que hoy yo te quiero contar. Vamos a hablar de la persona más disciplinada y es Jesús. La persona más alineada, con el mayor ejemplo posible, con el ministerio plantado más grande del mundo. La primera cualidad que tenía Jesús era la oración constante y la comunión que él tenía con el Padre. Mira lo que dice Marcos 1:35, dice: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A mí me impresiona mucho ese versículo porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Jesús, o sea, siendo Dios, literalmente, necesita orar, ¿quién soy yo para no hacerlo? ¿Mm? Hay algo que se acaba de venir también a la mente y el ayuno. De hecho, no lo anoté en lo que voy a hablarles, pero hay dos cosas o dos versículos que se me vienen en la mente. Primero hay una parte en la que Jesús está hablando que dice: cuando ayunen, el ayuno es obligatorio. Pero es que no conocemos muchas veces los beneficios que tiene el ayuno. El ayuno nos ayuda a escuchar mejor a Dios. El ayuno nos ayuda a debilitar nuestra carne para que seamos más sumergidos en Dios, para que Él sea nuestra fortaleza. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús era obediente al someterse al ayuno. Jesús duró 40 días, si no estoy mal, cuando estuvo en el desierto, sin comer. O sea, un ayuno de 40 días. ¿Se imagina no comer 40 días? Pero Jesús era el Hijo de Dios y lo pudo lograr. Jesús era el hombre, el man más hermoso, más obediente que hay en la tierra. Sí, no lo puse acá y pues lo quería también decir. Una cualidad en ese caso con la oración y con el ayuno era que Jesús conocía cuál era su prioridad. ¿Por qué lo digo? Hay un estudio que dice que la primera hora que uno tiene el día puede destinar lo que va a hacer el resto del día. ¿Qué era lo primero que hacía Jesús? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, su prioridad era su papá, era su padre, era Dios. ¿Sí? Jesús comenzaba el día buscando oír la dirección de Dios. Jesús empezaba su día adorando a Dios. Jesús comenzaba su día pidiéndole fuerza al único que se la podía dar. Aún él siendo Dios, aún siendo el Hijo, aún siendo el canal, aún siendo la escalera, necesitaba de Dios. Yo te pregunto, ¿quién eres tú y quién soy yo? Para que no busquemos a Dios. Esto a mí y a mí algo que, y les confieso esto, les abro mi corazón, de las cosas que más me cuestan eh, en todo este nuevo camino en el que el Señor me lleva, es la oración. Porque obviamente me siento como hablando de una pared, hay veces que me siento solo, pero hay momentos donde siento la presencia de Dios, una locura. Y entendí algo, para ya seguir al segundo punto. No se trata de lo que yo siento, se trata de lo que dice este libro. De lo que está acá se trata, no de lo que yo siento. Porque al comienzo uno siente muchas cosas, es como, wow, sentí la presencia de Dios. Pero puede que se baje la llamita, pero es que no se trata de lo que yo siento. Se trata de lo que ya está escrito y fue escrito hace un montón de tiempo, que es la palabra de vida que se ha mantenido durante todo el tiempo. ¿Mm?
El segundo punto, la segunda cualidad que Jesús tenía era obediencia absoluta. Algo que a mí me duele mucho y es cuando escucho a Jesús que le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Creo que fue un día antes de que fuera todo el proceso de la cruz. Y Jesús después de eso le dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nunca, en todo lo que estuvo en la tierra, esos 33 años que vivió acá, hizo su propia voluntad. Siempre hizo la voluntad del Padre, incluso cuando no quería, incluso cuando le dolía, incluso cuando sabía que tenía que arriesgar su vida para defender el nombre de Dios. Eso a mí me confronta mucho porque a mí Jesús me ha pedido muchas cosas que haga por él y yo no he podido porque digo, Señor, me da pena, me da miedo, no sé cómo ir a hablar, no sé cómo ir a hacer las cosas. Por eso sé que mis batallas tienen que estar rendidas a los pies de Jesús. Mi vida de las batallas, yo las gano aquí en oración y también actuando, ¿sí? Pero Jesús era muy claro en eso. Jesús escuchaba dirección, Jesús era obediente, se sometía para luego ir a actuar. Jesús actuaba desde la claridad del propósito. Vean lo que dice Juan 4 al 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús sabía exactamente a qué había venido. Y tú y yo también lo sabemos ahorita, que ya lo conocemos, o bueno, que lo estamos conociendo, porque toda la vida no la vamos a pasar conociéndolo. Pero Jesús sabía exactamente a qué había venido. Jesús sabía que había venido a salvar al mundo de sus pecados, a hacernos libres, a quitar la venda entre Dios y los hombres, a darnos espacio, escalera entre Dios y los hombres. Jesús tenía muy claro cuál era su misión. Y él tenía el enfoque, vivía con propósito y no por impulsos momentáneos. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender y pedir mucho en oración. Señor, dame claridad del propósito que tú tienes conmigo. Porque qué tal nosotros estemos yendo allá, pero nuestro camino sea allá. Esto me lo pusieron en la clase el domingo pasado y los quiero de pronto como relatar. Supongamos que acá hay 60 Biblia, ¿verdad? Pero entonces acá está una imagen y acá está otra imagen. Esta imagen fue todo lo que tú hiciste en tu vida. Entonces, wow, tuviste familia, genial. Tuviste un carro, uy, increíble. Wow, tuviste un trabajo, wow, tuviste una empresa, oh, genial. Viajaste por el mundo, wow. Ahora esa es la imagen de Dios, menos que es más grandecita. Y el Señor te dice, me parece genial lo que hiciste. Serviste en la iglesia, wow, genial. Pero es que esto era lo que yo tenía para ti. Pidamos dirección. Ok, puede que sí, puede que se me sea lo que esta persona hizo. Como puede que no. ¿Qué tal estemos haciendo algo de lo cual no estemos hecho? Y no estamos haciendo algo malo en este momento. Pero tenemos que pedirle a Dios claridad y propósito. Claridad y propósito. No lo olvidemos. Y eso es un tema que me confronta a mí, que me reta a orar por esto. Y por ustedes también. Para que haya una claridad desde el propósito. La cuarta cualidad que Jesús tenía, dominio propio en palabra y en carácter, o en carne se podría decir, o sea, que era muy obediente. ¿Por qué? Jesús nunca habló por fuera del tiempo ni actuó por impulso. Jesús entendía muy bien, creo que lo que dice Salomón en Proverbios o en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Jesús lo entendía muy bien. De hecho, lo entendió tan bien que dijo, ahorita ustedes no lo entienden, pero más adelante lo entenderán. No me acuerdo por qué dijo eso, pero algo le estaban preguntando los discípulos, ¿sí? Entonces, Jesús tenía un control perfecto sobre sí mismo. Vea lo que dice 1 Juan 2 al 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y Santiago 3 al 2 dice,
El que no peca en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Jesús nunca habló una palabra vil, Jesús nunca habló una palabra literalmente que no correspondía a ese momento o algo que él no iba a hacer, sino que todo lo que él dijo fue tanto lo que él cumplió su palabra, que él dijo al tercer día resucitaré. Algo que casi, yo creo que muy pocos podían creer que eso iba a pasar. Claro, cuando empezaron a ver que Jesús sanaba leprosos, que bueno, ahí ya empezó a cambiar todo el chip. Pero pongámonos en el lado de la oposición de los fariseos. Ellos ya creían que habían ganado sobre Jesús. Pero Jesús fue claro, al tercer día resucitaré. Y Jesús en la Biblia nos enseña con su manera de vivir, cumplía su palabra, cumplía lo que él decía que iba a hacer. Aprovechamiento del tiempo. Uf, cada vez es como un golpe más duro para mí, porque yo siento que pierdo mucho tiempo. Jesús sabía que iba a vivir 33 años y por eso no malgastó ni un momento. Y yo siempre estoy viendo videos de gente que dice, oiga, si se muere hoy, ¿qué hizo? ¿Por qué no aprovechó el día de hoy? Porque estamos tan seguros de que mañana vamos a tener un día. Porque estamos tan seguros de que mañana vamos a tener a nuestros padres, a nuestras familias. Porque estamos tan seguros de eso. Si ahorita mismo me puedo morir yo. Si ahorita mismo te puedes morir tú. No lo sabemos. Pero Jesús no malgastaba ni un momento. ¿Por qué? Porque para él cada día tenía un propósito. ¿Y cuál era su propósito? Salvar. ¿Pero salvar de qué manera? Sirviendo. ¿Y cómo servía? Enseñando, sanando, orando, ¿sí? Entregando, predicando, revelando. Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Jesús solo tenía un enfoque. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Y tengo que hacer lo que Dios me manda. Ese es mi enfoque. Y por eso aprovechaba mucho el día. Porque ya en la noche pues sabía que no iba a hacer lo mismo, que no podía pues trabajar de la misma manera. 6. Dependencia total del Espíritu Santo. Jesús no actuaba en fuerza humana. Su disciplina provenía de algo más grande que ya lo hemos visto. Primero, vida en oración. Segundo, obediencia. Se estaba sometido a Dios. Tercero, aprovechar el tiempo. Cuarto, tenía dominio propio. Bueno, todo esto que hemos visto hasta este momento, vivía en propósito. Pero ahora algo más importante aún, dependencia total del Espíritu Santo. Es como, yo creo que es el verdadero truco. Depender totalmente de Dios, depender totalmente del Espíritu Santo. Porque el depender totalmente del Espíritu Santo va a hacer que aprovechemos el tiempo, que tengamos dominio propio, va a hacer que tengamos una claridad y un propósito, va a hacer que tengamos una obediencia absoluta, porque el Espíritu siempre nos va a estar recordando, nos va a ayudar a que oremos constantemente, porque nos va a poner una sed insaciante por Dios. ¿Sí? Este es el truquito. Dependencia total del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por qué estoy tan seguro de que el truquito, y es que no me gusta decirle truco porque podemos empezar a coger como si fuera algo externo o algo como un objeto, se podría decir. Pero el Espíritu Santo es aquel que nos da el valor. ¿Por qué? Cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, fue llevado al desierto 40 días y 40 noches por Satanás. Tuvo 3 pruebas de parte de Satanás, las más duras, y todas las pasó. Porque dependía solo de Dios, porque debilitó su carne en ayuno, porque oraba, porque era disciplinado aún en el desierto. Y por eso Dios le entregó ese ministerio tan gigante que después de 2025 años sigue permaneciendo. Humildad y servicio. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Acá está hablando obviamente de Jesús. Y a pesar de que él era Dios,
a pesar de que él tenía el poder de no haber ido a la cruz, de haberle dicho, no, Señor, yo no voy a la cruz, a pesar de que pudo haber mandado un ángel protector y haber destruido a todos los que le querían hacer daño, fue tanto la obediencia de Jesús que reprendió a Pedro cuando les dijo a sus discípulos lo que iba a pasar. Y Pedro le dijo, no, Señor, a ti nunca te pasará eso. Y que le dijo, te reprendo, Satanás. No porque le estuviera diciendo Satanás a Pedro, sino porque él sabía que ahí detrás de eso estaba Satanás hablando por medio de Pedro. Satanás puede estar hablando de un Pedro en nuestra vida. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Acá Jesús nos enseña la humildad. Jesús se unía con cualquier tipo de personas, con fariseos, que eran literalmente los opositores, el enemigo, se podría decir. Con los romanos. Porque nosotros no. Octavo, perseverancia y firmeza ante la oposición. Jesús fue un hombre que fue primero incomprendido. Muchas personas aún en este momento todavía no lo comprenden. Jesús fue traicionado para entendernos y rechazado para entendernos. Pero jamás, jamás se rindió y cambió su mensaje. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no cambió su mensaje para que a mí me agradara. Jesús no cambió su mensaje para que tú te agradaras de eso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por ser el camino, la verdad y la vida, nunca cambió su mensaje, sino que siempre habló la verdad. Y la verdad que el Padre le revelaba. La verdad que él había aprendido del Padre. Jesús fue perseverante y mantenía la visión aún en el dolor, aún en el rechazo. Uy, qué fuerte, porque esto me está confrontando más y no sé por qué estoy haciendo este video. Porque tengo que aprender mucho de Jesús. Tenemos que aprender mucho de Jesús. Novena cualidad, amor inquebrantable. ¿Se acuerdan lo que les decía que Jesús dio sin esperar nada a cambio? Pues Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él sea salvo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tantos versículos que tenemos del amor de Dios que sobreabunda. Y todo lo que hizo Jesús, su obediencia, su vida en santidad, fue por eso, por amor. Por amor a ti y por amor a mí. Esa fue la fuerza más grande, después de la del Espíritu Santo, por la cual Él se logró mantener disciplinado. Y eso me hace comprender algo. Si Jesús por amor fue disciplinado a mí, o sea, si Jesús se disciplinó por mí, porque me ama a mí, yo me tengo que disciplinar porque lo amo a Él, pero no solamente a Él, sino a Dios, al Espíritu Santo, a mi familia, a los que Él me ha confiado, a los del Grupo Conexión, a los de la iglesia. Ese es el amor inquebrantable que no permite que caigamos. Porque yo sé que si peco, y esto me acuerda mucho a unas predicas que daban en la iglesia. Si yo peco hoy, sé que esa consecuencia de mi pecado le puede llegar a mi hija. Supongamos que, bueno, a mi hijo. Que mi hijo tenga hijos. Listo, no le llegó a mi hijo, pero le llegó a mi nieta, a mi nieto. Eso duele mucho. Por mi pecado. Por eso Jesús, por amor, nunca falló. Por eso Jesús, por amor, se mantuvo disciplinado hasta la muerte, porque sabía que su sacrificio aquí en la tierra, 33 años, iba a hacer que yo y tú y yo, viviéramos una eternidad con Él y nos limpiara de todo pecado. Décimo, integridad total. Jesús vio exactamente lo que predicó. Jesús nunca se inventó nada y no lo hacía porque, pues, o sea, no. Y yo tengo que aceptar que ninguno de estos puntos los tengo. O sea, literal. Porque yo no es que ame a todo el mundo, no es que sea perseverante así.
pero quiero que ahorita hagamos una oración y que empecemos a trabajar en eso. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No había incoherencia entre su palabra y sus actos. Todo lo que él decía, ya lo dije, lo cumplía, lo cumplía, lo cumplía. Era íntegro. Predicaba, ¡pum!, lo cumplía. Fácil. Jesús fue un hombre agradecido y creo que ese agradecimiento también hizo que él actuara cuando estuvo aquí en la tierra con todas esas cualidades que hoy a muchos nos están haciendo falta. Por ejemplo, a mí me ha pasado que yo prefiero escuchar la voz de ahorita, en este momento, de un man multimillonario, no estoy hablando de jazz ni nada por el estilo, pero de pronto sí hay gente que digo, ya, este man me puede enseñar algo. Y Dios me ha confrontado ahí porque me ha dicho, ¿prefieres escuchar la voz de alguien que tiene algo material que la mía, que te doy palabras de vida eterna? Porque la paz y las riquezas se encuentran en el mundo, sino que se encuentran en aquel que es el dueño de la sabiduría, pero también es el dueño del oro. Y que con esas cosas, Él me las puede dar si yo las quiero. Pero en todo ese proceso me enseñó algo muy importante, y creo que ya lo había hablado. En todo ese proceso que estuve sin grabar y sin nada, y me dijo, y creo que esa pregunta también te la está haciendo a ti. ¿Cuál es tu intención al hacer lo que haces? ¿Cuál es tu intención al subir un video en TikTok? ¿Cuál es tu intención al subir una story? ¿Cuál es tu intención al salir de fiesta? ¿Cuál es tu intención al ir a la iglesia, a leer la Biblia? ¿Cuál es tu intención al manejar? Bueno, pues manejar yo creo que es muy obvio, pero yo creo que me estoy dando a entender, ¿sí? Porque Jesús me preguntó eso a mí y me mostró que yo estaba yendo por el camino inadecuado, porque mi intención no era servir, no era dar amor, no era disciplinar a los demás. Mi intención era servirme a mí mismo, ayudarme a mí mismo, ser guiado por mí mismo, dejar que mi ego crezca y ganar plata. Cuando hacemos las cosas con la intención incorrecta, por más que tengamos fruto en algún momento, no va a dar paz, porque no viene de ellos. Jesús tenía muy claro el principio de que si él hacía caer a su hermano por algo que él hacía, pues no lo hacía, así y ya, fácil. O sea, no se ponía a jugar, no, ¿será que hago eso? Es que yo quiero, pero es que no sé qué. Pero, y puede que no sea malo. Pero para él no lo voy a hacer porque sé que puedo hacer que esa persona caiga. Y presten atención a esto. Por eso Jesús no usó el vino para deleitarse en él, sino para demostrar su poder y algo que es mucho más importante, su sangre derramada por muchos. Porque rayos cogimos el vino, que es supuesta, que es, no es supuestamente, perdón, que es la sangre de Jesús para emborracharnos, para perdernos. La Biblia dice que seamos llenos, que nos embriaguemos del Espíritu Santo. Y Jesús no es que se haya restringido de vino porque no pudiera, sino es que Él sabe que es ejemplo del mundo. Él como hijo de Dios le dio con su palabra y con lo que hizo en vida ejemplo al mundo entero. Porque si Jesús hubiera tomado vino de una manera descontrolada, de una manera con una intención incorrecta, muchos se hubieran excusado de que Jesús tomó vino de esa manera